Los moabitas, una antigua civilización que habitó la región oriental del río Jordán. Tienen un origen turbio y oscuro. Su historia está marcada por una serie de eventos inquietantes y profecías perturbadoras. Históricamente, los moabitas fueron vistos como enemigos del pueblo de Israel y su linaje fue asociado con la impureza y la maldición. En este video revelaremos los secretos oscuros de los moabitas, desde su origen siniestro hasta su trágica caída. Descubriremos la verdad incómoda detrás de su fundación incestuosa, así como la profecía que los condenó al caos y el dolor. Nos sumergiremos en sus prácticas abominables y sacrificios humanos, explorando su destino marcado por el castigo divino y la desaparición. Antes de continuar explorando el tema de los moabitas y la historia impactante de los hijos de Moab, te invitamos a suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte futuros contenidos, dale like y comparte este conocimiento que sin lugar a dudas te dejará sin aliento. Sin más demora, vamos con el video. Los moabitas, un antiguo pueblo mencionado en la Biblia, surgieron en medio de circunstancias trágicas. Moab, el progenitor de este pueblo, fue el resultado de una relación incestuosa entre Lot, sobrino de Abraham, y su hija mayor. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas buscaron refugio en una cueva. Allí, temiendo que fueran las últimas personas en la tierra, las hijas embriagaron a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él. El hijo nacido de esta unión fue llamado Moab, cuyo nombre significa del padre en hebreo. Esta historia turbia y tabú marcó el linaje de los moabitas. Su origen se teñiría de controversia y misterio a lo largo de los siglos. La tierra de Moab, que tomó su nombre del fundador, se encontraba en la región oriental del Mar Muerto. Este territorio, conocido por su fertilidad y su ubicación estratégica, se convirtió en el hogar de los moabitas. Hoy en día, esta área corresponde en parte a Jordania, conservando vestigios de su rica historia y complejas interacciones con pueblos vecinos. La relación entre los moabitas y los israelitas estuvo marcada por la alternancia entre hostilidad y cooperación. Aunque compartían un ancestro común en Abraham, las tensiones surgían frecuentemente, exacerbadas por disputas territoriales y diferencias religiosas. No obstante, también hubo periodos de alianza, evidenciando una dinámica de interdependencia y conflicto. Un episodio destacado en la historia moabita es la narración de Balaam. El rey moabita Balac, temeroso del avance israelita, solicitó a Balaam, un vidente conocido, que maldijera a Israel. Contrario a las expectativas, Balaam, inspirado por una visión divina, pronunció bendiciones sobre Israel, resaltando la protección y el favor de Dios hacia su pueblo elegido. La interacción entre los moabitas e israelitas no estuvo exenta de tentaciones. Según Números 25, los israelitas se establecieron en Sittim, donde empezaron a relacionarse con las mujeres moabitas. Estas mujeres invitaron a los israelitas a participar en los sacrificios a sus dioses, llevándolos a la idolatría y la inmoralidad sexual. La adoración de Baal Peor, un dios cananeo de la fertilidad, se convirtió en un acto de traición contra Yahvé, el Dios de Israel, y provocó su ira. La idolatría y la promiscuidad no solo transgredieron los mandamientos divinos, sino que también pusieron en peligro la relación especial entre Dios e Israel, lo que resultó en una plaga devastadora como castigo. Este episodio subraya la gravedad de apartarse de la fidelidad a Dios y las severas repercusiones que acarrea tal desobediencia. En los relatos bíblicos se registra una intensa lucha entre los moabitas, los amonitas y otros pueblos aliados frente a los israelitas, bajo el mando del rey Javín de Hazor. Este conflicto se encuentra documentado en el libro de Jueces, siendo un testimonio de la lucha constante entre las naciones por el poder y el dominio territorial. A lo largo de la narrativa bíblica, los moabitas se presentaron como una oposición constante al avance y la influencia del pueblo de Israel en la región. Su hostilidad no se limitó únicamente a las batallas armadas, sino que también se manifestó en intrigas políticas y culturales. Los moabitas, arraigados en su linaje ancestral y sus propias creencias, miraban con desconfianza la expansión israelita y se resistían tenazmente a ceder terreno. En momentos clave, los moabitas establecieron alianzas estratégicas con los amonitas, otro pueblo vecino ubicado al este del río Jordán. Esta colaboración tenía como objetivo principal contrarrestar la influencia israelita. Juntos,
Los moabitas y los amonitas idearon planes para debilitar al pueblo elegido y proteger sus propios intereses territoriales. El rey moabita, Eglón, impulsado por la ambición y el deseo de poder, conquistó y sometió a Israel durante un largo periodo de 18 años. Durante este oscuro lapso, los israelitas sufrieron bajo el yugo moabita, enfrentando opresión y tributos impuestos por Eglón. La tierra prometida se sumió en la oscuridad y la desesperanza. Sin embargo, la providencia divina intervino. Ehud, un juez israelita zurdo, surgió como un instrumento de liberación. Con astucia y valentía, Ehud se infiltró en la corte de Eglón, portando consigo una daga oculta. En un acto audaz, asesinó al rey moabita y lideró una revuelta contra el dominio opresor. La muerte de Eglón marcó el inicio de la liberación de Israel y la restauración de su autonomía. La historia de Ehud nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios provee líderes valientes y estrategias inesperadas para liberar a su pueblo. En el antiguo relato bíblico se nos presenta a Ruth, una mujer moabita cuya vida se entrelaza con la de su suegra Noemí. Tras la muerte de sus esposos, Noemí y Ruth enfrentan la adversidad juntas. La devoción de Ruth hacia Noemí es conmovedora. Decide acompañarla a Belén, tierra de los judíos, dejando atrás su propia familia y dioses. En Belén, Ruth trabaja en los campos de Booz, un pariente de Noemí. Su fidelidad y humildad no pasan desapercibidas y Booz la toma como esposa. La historia de Ruth es un testimonio de amor, lealtad y la providencia divina que la lleva a formar parte de la genealogía de Jesús. La sorprendente conexión entre Ruth y el futuro rey David es reveladora. David, el emblemático monarca de Israel, tiene raíces moabitas a través de su bisabuela Ruth. Esta conexión inesperada trasciende las fronteras y prejuicios étnicos. Ruth, una extranjera, se convierte en un eslabón vital en la línea de descendencia de David. Su historia nos enseña que Dios utiliza a personas aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos grandiosos. Las profecías bíblicas transmitidas por Isaías y Jeremías mencionan a Moab en el contexto del juicio divino. Moab, una nación vecina de Israel, enfrenta la ira de Dios debido a su orgullo, idolatría y hostilidad hacia el pueblo elegido. A pesar de su pasado, las profecías también ofrecen esperanza de restauración para Moab, recordándonos que incluso en el juicio Dios anhela la redención. En la época del rey Josafat de Judá se desencadenó una feroz batalla en la llanura de Moab. Los moabitas, junto con sus aliados amonitas y edomitas, se enfrentaron a una alianza de judíos. La victoria sonrió a los judíos y la llanura de Moab se convirtió en un campo desolador. Esta batalla simboliza la lucha constante entre la fe y la adversidad, donde la intervención divina prevalece. Los moabitas sufrieron la ocupación asiria y más tarde la babilónica. Su poder y su influencia declinaron y su tierra fue devastada. A pesar de su historia tumultuosa, los moabitas no quedaron olvidados en los designios divinos. Su destino nos recuerda que incluso en la opresión, Dios tiene un plan de redención para todas las naciones. Los profetas bíblicos como Isaías y Jeremías advirtieron sobre la inminente desolación de Moab. En sus visiones proféticas describieron a Moab como una viña estéril, con sus aguas convertidas en amargura y sus ciudades en ruinas, presagiando su destino como un desierto deshabitado. Este mensaje profético servía como una advertencia sombría para las naciones circundantes y como un llamado al arrepentimiento. La desolación de Moab es un tema recurrente en la literatura profética bíblica, particularmente en el libro de Jeremías. Los profetas, actuando como voceros divinos, advirtieron a Moab sobre su inminente caída y desolación debido a su arrogancia y transgresiones. Jeremías, capítulo 48, versículo 9, describe una imagen desgarradora. Dad alas a Moab para que se escape. Sus ciudades serán una desolación sin que nadie habite en ellas. Esta metáfora de dar alas a Moab sugiere una necesidad desesperada de huida ante la inevitable ruina. La profecía se extiende al describir a Moab como una tierra que se convertirá en objeto de horror, asombro y burla. La razón de esta severa sentencia divina se atribuye a la soberbia de Moab, un pecado que consistentemente atrae el juicio en las escrituras. Además, la idolatría y la enemistad hacia Israel contribuyeron a su castigo. La desolación no solo implicaba la destrucción física de las ciudades y la desaparición de su gente, sino también un vacío espiritual y moral. La imagen de ciudades vacías y abandonadas es poderosa y simboliza el
completo abandono de Dios debido a la infidelidad y el pecado. La Biblia también compara la desolación de Moab con la destrucción de Sodoma y Gomorra, lugares conocidos por su maldad y que fueron arrasados por fuego divino. Esta comparación enfatiza la gravedad del castigo y sirve como una advertencia para todas las naciones sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. La desolación de Moab en la Biblia es un recordatorio sombrío de que la justicia divina alcanza a todas las naciones. Sirve como una lección sobre la importancia de la humildad, la fidelidad y el respeto hacia lo sagrado. A través de la historia de Moab se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar la reconciliación con lo divino antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Salmos, Moab es mencionado como símbolo de la enemistad contra Israel. Por ejemplo, en el Salmo 60 y el Salmo 108 se refleja la tensión y el conflicto entre estas naciones, donde Moab es descrito como el lavabo, donde Israel lava sus pies, una metáfora de la dominación y humillación. Tras el exilio babilónico, la región de Moab experimentó un periodo de reconstrucción. Algunos moabitas que habían sido llevados cautivos regresaron y colaboraron en la restauración de sus ciudades y cultivos. Este esfuerzo colectivo marcó un breve renacimiento cultural y económico, aunque bajo la sombra del dominio persa. Durante el periodo del Segundo Templo, los moabitas jugaron un papel en la resistencia contra los imperios que buscaban controlar la región. Aunque no se menciona explícitamente en los textos bíblicos, registros históricos sugieren que los moabitas se unieron a otros pueblos en la lucha por la autonomía y la preservación de sus tradiciones frente a la influencia helenística. La conquista de Alejandro Magno marcó el fin de Moab como entidad política independiente. Después del siglo IV a.C., Moab fue absorbido en el creciente imperio helenístico y perdió su identidad política. Aunque su cultura y gente persistieron, ya no se les reconoció como un reino distinto en el escenario mundial. La desaparición de Moab como entidad política no marcó el fin de su legado cultural. Las prácticas, creencias y logros de los moabitas perduraron a través de la narrativa bíblica y la memoria colectiva. La Biblia, mediante relatos y genealogías, preserva la esencia de Moab, asegurando que su historia continúe siendo parte integral del tejido cultural de la región. La arqueología ha desvelado la riqueza de Moab, revelando a través de inscripciones su idioma y cultura. Descubrimientos significativos como la reconocida estela de Mesa ofrecen una ventana al pasado, corroborando y complementando las narrativas bíblicas, con evidencia tangible de la existencia y la vida cotidiana de los moabitas. Dentro del mosaico de la profecía mesiánica, Moab ocupa un lugar especial. Las escrituras lo mencionan en contextos de juicio y restauración, insinuando que su destino está intrínsecamente ligado al plan divino de redención, reflejando la justicia y la misericordia características de la esperanza mesiánica. La tradición judía ha mantenido viva la memoria de Moab. A pesar de las tensiones históricas, los moabitas son recordados en festividades y en la literatura rabínica, donde se exploran las complejidades de su relación con Israel, brindando lecciones de reconciliación y entendimiento mutuo. La influencia de Moab se extendió más allá de su desaparición política. Su historia se entrelaza con la de los pueblos vecinos, dejando huellas en la cultura y la identidad regional. Aunque Moab ya no existe como reino, su espíritu perdura, inspirando reflexiones sobre la permanencia y el cambio en la historia humana. Entonces, queridos espectadores, la historia de los moabitas, tal como se relata en la Biblia, resuena a través de los siglos y ofrece valiosas lecciones para los tiempos actuales. Los moabitas, un pueblo entregado a la idolatría y a una serie de pecados, enfrentaron la destrucción como consecuencia de sus acciones. Esta historia nos recuerda que todas las decisiones tienen consecuencias y que vivir de acuerdo con principios esenciales es fundamental para el bienestar individual y colectivo. En nuestra época, la idolatría puede manifestarse de formas sutiles, como la obsesión por el consumismo, la tecnología o el poder. Estos ídolos modernos pueden desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante, la conexión con lo divino y el amor al prójimo. Al igual que los moabitas, podemos caer en la trampa de priorizar lo material sobre lo espiritual, pero debemos recordar que la plenitud y la paz verdadera se encuentran en la fidelidad a nuestros valores más profundos. Los pecados que llevaron a Moab a la ruina, como la injusticia, la inmoralidad y la falta de compasión, son advertencias para nosotros. Estos errores erosionan el tejido de nuestra sociedad y nos alejan de la armonía con lo sagrado. Por el contrario, vivir con integridad, practicar la empatía y buscar la justicia son cambios que reflejan la luz de lo divino y nos conducen hacia un futuro más esperanzador. Para vivir bien y aferrarnos a nuestras creencias religiosas, debemos cultivar virtudes como la humildad, la gratitud y la generosidad. Estas cualidades nos permiten reconocer la presencia de lo divino en cada aspecto de nuestras vidas y nos inspiran a actuar con bondad y respeto hacia todos. Así evitamos los errores de los
los moabitas y construimos una comunidad basada en el amor y el cuidado mutuo. Que esta reflexión sirva como una guía para vivir de acuerdo con nuestras creencias más sagradas y nos inspire a ser agentes de cambio positivo en el mundo. La historia de los moabitas no es solo un relato del pasado, sino una lección atemporal sobre la importancia de elegir el bien sobre el mal y la luz sobre la oscuridad, recordándonos que cada decisión que tomamos tiene consecuencias profundas en nuestras vidas y en la sociedad. Si este viaje por la historia de los moabitas ha capturado tu interés, te animo a compartir este video, suscribirte a nuestro canal y expresar tus reflexiones en los comentarios. ¿Crees que podemos aprender algo de los moabitas? Espero ansiosamente tus pensamientos y nos encontraremos en el próximo video. Hasta pronto y que Dios te bendiga. Amén.